En primer lugar, ya no sembramos mucho. La tierra como que se cansó, ya no da sin abono. Entonces, ¿qué hicieron las grandes empresas? De que, como avanzó tanto la ciencia, creo que, no sé, nos ganó a la gente del campo para hacer los abonos, los químicos, los venenos y matarnos, pues ahorita el cáncer está mucho avanzando. El cáncer y no sé qué tanta enfermedad, la diabetes, pero eso es por lo que dicen la mala alimentación. Y luego nosotros como que escapamos a perder nuestra tradición, ya nos dejamos, sería de la vaguería o de qué sería, como que caímos ya no sembramos los terrenos, ya se acabó las cosas. Ya ahorita la facilidad, me voy a la ciudad, compro el abono y no ha sido la cosa tan linda que nosotros mismos podemos hacer el abono para nuestras legumbres y alimentarnos nosotros mismos y sembrar cosas alimenticias para nuestros hijos, nosotros mismos. ¿Y qué pasa con la gente de la ciudad? Que nosotros los campesinos alimentamos pues a la gente. Y bueno, los que no sabemos, echamos veneno, esas papas del carchi vienen con cuánto veneno, es para matar a la gente. Y nosotros ahorita no hay necesidad de que cojamos, corre a esas empresas que nos matan, de qué tanta tontera. Ahorita es que nosotros mismos podemos hacer el abono para las legumbres, para las papas. Claro que sí es un poquito difícil, tenemos que trabajar duro, ¿no? Para nuestra alimentación. Y todas las cosas para la ciudad hacemos la gente del campo, y si no hacemos la gente del campo, la gente se muere de la ciudad. Dígame, a ver, que no estoy mal o estoy bien, que nosotros tenemos eso. Y no ve, ahorita estas rosas que están bastante trabajando, se van de aquí de Cayambe a Estados Unidos para hacer perfumes, todas esas cosas mandan de aquí. Entonces es de ponernos a pensar, y ahorita a veces como que la mente no nos funciona tanto, pero ahorita analizando las cosas, todas las cosas son del campo, pues, salen las cosas del campo, sino que no las sabemos utilizar y poner en práctica las cosas. Me salió ahorita con la conversa, vea, la mente se despierta, lo que tenemos dormido el cerebro. Entonces, ya, yo sí he peleado con la gente, de que si no fuera, ¿y qué hace? Bueno, voy a hablar otro poquito, si hablo mal me disculpan y me perdonan. Cuando, por ejemplo, los políticos vienen a buscarnos por el voto, ahí se suben aunque sea al cerro, no ven que está feo, ahí sí, que nos lavan el cerebro. Pero cuando los pobres campesinos estamos endeudados, sacados la plata en el banco, no podemos, ahí nadie nos alza a ver. A veces las cosechas se nos dañan, se nos helan las cosas. Ahí nosotros pobres no sabemos qué hacer, hacernos pedazos. Pero mientras los políticos el voto lo necesitan, y yo no sabía que mi voto era tan importante. Sabían llegar donde nosotros con una caja de fósforo, con una botella de cola. Ahí sí el voto darán. Pero la gente que no entiende, apuraditos, cogen la colita, el fosforito, corren. Un día no sé cómo así me abrió la mente a mí. Le dije, no venga con su caja de fósforo, no lo necesito eso. Yo necesito ayuda porque ya estoy vieja, ya no puedo trabajar. Necesito algo que vengan aquí a ayudarme. No tengo dónde vivir, no tengo qué comer. Algo vénganme a decir, por lo menos sin tanto no lo necesitaré que me hagan la caridad, pero por lo menos que me presten alguna herramienta, algo, ¿no? Me dio tantas iras. Y luego, dándonos cuenta es que
de los campesinos mismos. Somos tan importantes nosotros mismos y no nos valoramos nosotros, que damos de comer a la ciudad. Eso que nos diéramos cuenta a la gente, los ricos no les importa comer. Yo he visto un pite de arroz con huevo y se largan así. Pero no, ya no hablo más mejor. Me disculpa de todo. Gracias.